Buenos días en este Shabbat. Nuestros estudios del día de hoy. Somos 12 tribus y continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis 9. Durante un largo tiempo nos hemos detenido un poco en Apocalipsis, en la quinta trompeta, entendiendo, como lo vamos a ver hoy y como lo vamos a profundizar, que la quinta, la sexta y la séptima trompeta comparten eventos. Dijimos alguna vez que los eventos que aparecen en las escrituras de Apocalipsis son eventos que el Señor ha descrito como dolores de parto. Los dolores de parto inician siendo distanciados y se van haciendo cada vez más frecuentes, hasta que los últimos dolores de parto son dolores de parto que se entrelazan entre ellos, se ponen en contacto entre ellos y parecen ser un solo dolor de parto. Desde luego, este dolor de parto encontrará su mayor gravidez, su mayor énfasis, su mayor gravedad, perdón, cuando lleguen las copas de la ira de parte del Señor. Estamos viendo las 12 trompetas y las siete trompetas, y alguna vez establecimos para las 7 trompetas que, que correspondían a la señal de la venida de un rey, que correspondían a la advertencia para el ejército de que se prepare para la batalla, entre otras, que también teníamos en cuenta que son señales que, habiendo nacido en un punto, en alguna parte de la historia, sucediendo en un solo punto, ahora las vemos haber invadido todo el globo terráqueo. Entonces, debemos tener en cuenta esto como punto de partida, que siempre hemos considerado como regidoras, digámoslo así, dentro del estudio de las trompetas. Establecimos también para la quinta trompeta que allí aparecen unas langostas. Y estas langostas enuncian a su rey, a su príncipe, que es destructor o destrucción. Ya lo vimos en otros estudios. Ahora vamos a mirar cómo esos quinta, sexta y séptima trompeta empiezan a entrelazarse, empiezan a formar parte de eventos que son contemporáneos, que existen al mismo tiempo en algunos puntos. Y por eso vamos a volver a Apocalipsis 9 y vamos a leerlo desde Apocalipsis 9:1 hasta el 10:7, donde aparece en el 10:1 la quinta trompeta y en el 10:7 la séptima trompeta, para poder establecer esto. Luigi, ¿nos regalas por favor Apocalipsis 9 del 1 al 10:7? Sí. Gracias. Okay. El quinto ángel tocó su trompeta y vio una estrella que había caído del cielo a la tierra, y se le dio al ángel de la llave del pozo del abismo. Abrió el pozo del abismo y subió humo como de un gran horno, y el humo del pozo oscureció el sol y el aire. Del humo salieron langostas que se extendieron por la tierra, y se les dio un poder semejante al poder de los alacranes o escorpiones. Se les mandó que no hicieran daño a la hierba de la tierra, ni a ninguna cosa verde, ni a ningún árbol, sino solamente a quienes no llevaran el sello de Elohim en la frente. Pero no se les permitió matar a la gente, sino tan solo causarles dolor durante 5 meses, y el dolor que causaban era como el de una picadura de escorpión. En aquellos días la gente buscará la muerte y no la encontrarán. Desearán morir, pero la muerte se alejará de ellos. Las langostas parecían caballos preparados para la guerra. En la cabeza llevaban una especie de corona de oro y su cara tenía apariencia humana. Tenía cabello como de mujer y sus dientes parecían de león. Sus cuerpos estaban protegidos con una especie de armadura de hierro, y el ruido de sus alas era como el de muchos carros tirados por caballos cuando entran en combate. Sus colas armadas de aguijones parecían de alacrán, escorpión, y en ellas tenían poder para hacer daño a la gente durante 5 meses. El jefe de las langostas, que es el ángel del abismo, se llama en hebreo Abadón y en griego Apolión. Pasó el primer ay, o el primer desastre, pero todavía faltan 2. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz
que salía de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, la voz dijo al sexto ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces fueron soltados los 4 ángeles para que matasen a la tercera parte de la gente, pues había sido preparados precisamente para esa hora, día, mes y año. Y alcancé a oír el número de los soldados de a caballo. Eran 200 millones. Así vi los caballos en la visión. Y quienes lo montaban se cubrían el pecho con una armadura que parecía de fuego, azul como el jacinto y amarilla como el azufre. Las cabezas de los caballos eran como de león, y de su boca les brotaba fuego, humo y azufre. La tercera parte de la gente fue muerta por estas 3 calamidades que brotaban de la boca de los caballos: fuego, humo y azufre. El poder de los caballos estaba en su boca y en su cola, pues sus colas parecían serpientes que dañaban con sus cabezas. El resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal, ni dejaron de adorar demonios. Y a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Tampoco dejaron de matar, ni de hacer brujerías, ni de cometer inmoralidades sexuales, ni de robar. Vi otro ángel poderoso que bajaba del cielo, envuelto en una nube. Tenía un arco iris sobre la cabeza. Su rostro brillaba como el sol y sus pies parecían columnas de fuego. Llevaba en la mano un pequeño rollo abierto y puso el pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Gritó con fuerte voz como un león que ruge, y al gritar 7 truenos dejaron oír sus propias voces. Después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: guarda en secreto lo que dijeron los 7 truenos y no los escribas. Entonces el ángel que yo había visto en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó al cielo su mano derecha y juró por el que vive para siempre, por el que creó el cielo y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos. Dijo: ya no habrá más demora. Cuando llegue el tiempo en que el séptimo ángel toque su trompeta, se cumplirá el plan secreto de Dios, como el anuncio a sus propios siervos, los profetas. Recordemos, nosotros ya hemos visto lo que era ese tormento que causaban estas langostas. Ya vimos qué significan los 5 meses, ya vimos qué significa todo ese tipo de cosas. Pero hay un elemento que hay que empezar a detallar y que enlaza la quinta y la sexta trompeta. Las langostas con apariencia de caballos como formados para la batalla. Ya dijimos, nos está anunciando un tiempo en el cual la apariencia pesa más que la verdad, tiene mayor valor que la verdad. Y la expresión más evidente de esto es cómo la gente continúa en las idolatrías. Dice en la palabra hechicería, que es farmaqueia, el uso de fármacos para alucinar, digámoslo de esa manera. El hecho de que miran como un objeto vivo a aquello inanimado, como son las imágenes, la idolatría, ¿sí? Y en cambio, no se acercan a la Torah, no se acercan a la palabra, porque la palabra de la Torah revela la verdad, no la apariencia. Incluso desenmascara la apariencia. Eso ya lo estábamos viendo. Ahora miremos un elemento allí que debemos distinguir. Todos estos tienen una cola, ¿sí? Y una cabeza. ¿Cuál es la cola con la cola? Continúa. El Señor, cuando habla de la cabeza, de las cabezas, está hablando de las cabezas como la causal de muerte.
Pero cuando habla de las colas, habla de las colas como causal de tormentos. Y lo vamos a ver. Miren lo que dice. Dice, para atormentarlos durante 5 meses. ¿A quiénes les dio ese poder? A las langostas. Está en el 9.5. En el 9.7 dice, la apariencia de estas langostas eran parecidas a caballos preparados para la guerra. ¿Qué tiene que ver esto? Tiene que ver con que en el sexto empiezan a describir a caballos y a los jinetes que los montan. Ahora, en el mismo 9, pero en el 10 dice, tienen colas parecidas a las de los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Lo repite nuevamente. O sea, el tormento que estas están causando, lo están causando desde sus colas. ¿Ven? Ahora, pero recordemos que mientras en el quinto tienen prohibido causar la muerte, vienen solamente a atormentar. En el sexto ya son liberados a su intención primaria, que era la de causar muerte. Recordemos que estos espíritus que ya los hemos descrito, ya sabemos de dónde vienen y cuál es su procedencia, digámoslo, histórica, dice el mismo libro de Enoch que están, o sea, la pasión que los mueve a ellos es destruir al hombre, destruir al ser humano. ¿Por qué? Porque haber nacido estos, que luego serían llamados espíritus malignos o demonios o Shein, por haber procedido de seres humanos, de mujeres humanas, es que tienen la debilidad, llamémoslo de esa manera, de morir. De depender incluso, de haber dependido en algún tiempo de un cuerpo físico. Porque de sus padres, los Irín, los espíritus, ellos podían haber sido inmortales, como lo son sus padres. En pocas palabras, allí es donde aparecen aquellas figuras de dioses y semidioses. Lo que pasa es que estos semidioses fueron, condenados a las prisiones eternas, de donde han salido, como leímos, cuando Hasatán recibe la llave para ir a abrir. ¿Por qué Hasatán es el que recibe la llave? Porque él tiene que, digámoslo así, entregarle su poder inicuo al antimachía. ¿Y quién es el antimachía? El líder de estos espíritus en lo profundo de las prisiones eternas, que ha de ser liberado para engañar a las naciones con la misma autoridad o el mismo poder que tiene Hasatán actualmente, el de engañar. Sino que aquí se está concentrando, se están reuniendo todas esas fuerzas de tinieblas bajo un mismo líder. Ahora, Hasatán lo entrega, ¿por qué? Porque hay garantía de que para Hasatán, al entregarlo, va a alcanzar su meta, la meta de ser adorado como un dios, cosa que hoy en día lo tiene parcialmente, pero necesita ser adorado abiertamente, o sea, a conciencia, por los pueblos, naciones y lenguas de la tierra. Ahora, dice, dice en cambio, dice que de la boca de estos caballos, dice que de la boca de estos caballos, dice, salía fuego y humo y azufre, o cosas de color de estos colores. Dice, y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, por el fuego, el humo y el azufre que salían de sus bocas. ¿Sí ven? Mientras la cola causa tormento, la boca causa muerte, trae muerte. Pero son las colas de serpientes que tienen cabezas, las colas, o sea, además de la cabeza natural que tienen, las colas tienen como cabezas, son esas cabezas en la cola las que causan el daño. Y ni aún así, repite 2 veces, ni aún así se convirtieron. ¿Quiénes no se convirtieron? Que están sobre, sobre la... Dale. Ok. Y no se arrepintieron, ¿por qué? Porque volvemos a lo mismo, le daban más valor a la apariencia que a la verdad y de manera intencional han querido negarse al conocimiento de la verdad. Por eso son presa fácil del mismo enemigo, de Satán y del falso Mesías. Ahora, en el mismo 19, en el mismo Apocalipsis, pero 9, del 3 al 5 dice, de la humareda salieron langostas sobre la tierra y se les dio un poder como el que tienen los escorpiones de la tierra. Se les dijo que no causaran daño a la hierba de la tierra,
ni a nada verde, ni a ningún árbol. ¿No es eso lo que hoy en día está en la mentalidad humana? La mentalidad humana hoy en día es, no importa cuántos hombres mueran, lo importante, o cuánto daño se le haga a los hombres, lo importante es el medio ambiente. ¿Mm? Incluso se cree y se apuesta a que la próxima superpandemia que va a llevar al mundo a volver a ser aislado es de índole medioambiental, ecológico. Y se le va a decir al hombre que es la única manera, restaurando el medio ambiente, es la única manera de ser libre de todos estos virus y del alto riesgo de muerte que conllevan las pandemias, la secuencia de pandemias y las modificaciones que han sufrido los diferentes virus. Entonces, que hay que restaurar el medio ambiente. Entonces, para restaurarlo, se van a basar en acontecimientos, a eso va la apuesta hacia allí, de que van a basarse en los acontecimientos de que mientras estuvo el mundo aislado, en casa, o sometido a la limitación o anulación de sus libertades, el medio ambiente sufrió una restauración, a tal punto que peces y aves volvieron a medios donde hace mucho rato se habían distanciado. Pero bueno, aquí nos está diciendo, nos dice, señores, no causen daño a eso. ¿A quiénes les van a causar daño? Dice, solo a los hombres que no llevaran en la frente el sello de Elohim. Se les dio poder no para matarlos. Oígase bien, ¿por qué se les limita el poder para matarlos? Porque su intención es causar muerte. No para matarlos, sino para atormentarlos durante 5 meses. El tormento que producen es como el escorpión cuando pica a alguien. O sea, el énfasis está en la cola. Ahora, ¿qué dice en el 9:10? En el 9:10 dice, tienen colas parecidas a los escorpiones con aguijones y en sus colas el poder de causar daño a los hombres durante 5 meses. Si ven que el daño de todo el daño que se sufre está es en las colas, la muerte en la cabeza. Apocalipsis 9:17 al 20 dice, así bien en la visión a los caballos y a los que los montaban. Tenían corazas de color fuego, de jacinto y de azufre. Las cabezas de los caballos tienen cabezas como cabezas de león, perdón, tienen cabezas de león. Y de sus bocas salían fuego, humo y azufre. Y fue exterminada la tercera parte de los hombres por estas 3 plagas, virus, digamos de esa manera, por el fuego, el humo y el azufre que salían de las bocas, de sus bocas como que lo tenían en las cabezas como el león. Porque el poder de los caballos está en su boca, el poder de qué? De matar, de exterminar, en su boca. Y en sus colas, ahora aclara qué pasa con las colas. Pues sus colas, semejantes a serpientes, tienen cabezas y con ellas causan daño. Cuando habla de cabezas, está hablando de una preparación, de algo orquestado. No solamente por un líder, sino orquestado porque tienen un conocimiento para ejecutarlo. ¿Sí? Ha sido meditado, digamos de esa manera. En la primera tienen cabeza de león porque es su naturaleza. Su naturaleza es ir a la destrucción del ser humano. Aquí, frenada su naturaleza, en sus colas le causan tormento, ¿sí? O le causan daño. Dice, en el 20 dice, pero los demás hombres, los no exterminados por estas plagas, no se convirtieron de las obras de sus manos, no dejaron de adorar a los demonios. La idolatría es adoración a demonios y eso lo dice la palabra del Señor hasta la saciedad. Y a los ídolos de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, que no pueden ver, ni oír, ni caminar. Incluso la misma palabra cuando los nombra dice que semejantes a estos son los que los adoran. O sea, son personas que no despiertan a ver la verdad de que están siendo engañadas, arrastradas y que como engañados simplemente son objetos para que otro hable a través de ellos, para que otro decida a través de ellos y para... Entonces, cuando la palabra del Señor habla de la palabra dañar o daño, habla de la palabra adiquia o adiquea, de donde viene la palabra adicción. Alguna vez leí que la definición para la palabra adicción es algo que te seduce, te esclaviza y te destruye. Ese sería el camino
de la adicción. Primero te seduce. Esa es la forma como te atrae la seducción. No, digámoslo así, no se te impone, sino que te atrae. ¿Ven? Ahora, cuando habla de la palabra dañar, la adiquea, viene del latín damnare, que significa condenar judicialmente o declarar culpable a alguien. Ahora, esta palabra, la palabra condenar o condena, procede de la misma raíz, y es la palabra damnum, ¿sí? Que significa condenar, o que a toda sentencia le acompaña un cumplimiento en una condena. De esta misma damnum es que viene, se le da un cambio para indicar que por haber causado un perjuicio debe recibir una consecuencia. O sea, la causa de todo el cambio en la vida de una persona procede de un acto del pasado. La raíz indoeuropea para damnum y para damnare o dañare es la misma da. Indica dividir y destruir. ¿Por qué se utiliza esto? Allí vienen las palabras tales como indemne, indemnizar, condenar. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Porque viene de una palabra, la palabra da origen a una palabra que es la palabra daps o dapis, que significa manjar. Era la porción que se sacrificaba a los dioses o la víctima que se sacrificaba a los dioses. Y esta tenía una característica, porque viene también de dividir y distribuir, porque al dividirla la partían primero para luego consumirla a los dioses. Y de allí también viene, o sea, entre otras, por ejemplo, la palabra dapífero, que es que en la realeza o en las familias de alcurnia utilizan a un sirviente, a un siervo, el cual se encarga de la distribución de los alimentos. Ahora, de esta misma raíz da origen al griego y en el griego a la palabra demos, que significa pueblo. En principio se utilizaba para el pueblo dividido internamente o dividido como sociedad. Los líderes permanecían juntos, permanecían unidos, pero los pueblos permanecían divididos, ¿sí? Eran separados en sí, eran a causa de un X o Y pensamiento, doctrina, noticia o lo que fuera, o incluso de un tipo de gobierno. Entonces, esta división, esta separación, hacía que los gobiernos manipularan esta división para mantener el dominio. De allí vienen palabras como demótico, demagogia. Gracias. Cuando o epidemia. Palabras como demagogia, democracia, demografía y la palabra de moda, la palabra que fue considerada la palabra del año 2021, la palabra pandemia o epidemia. Recordemos que si la raíz es dividir al pueblo, casi que hacer que el pueblo entre sí mismo se confronte o crear guerras intestinas entre el pueblo. Entonces, no estamos lejos de ver la realidad de todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor. Vuelvo y les digo, es la palabra del año 2021 juntamente con la palabra del nuevo Dios que se repite en las bocas de muchos, que es la palabra vacuna. Entonces, recordemos que de aquí, de esta misma palabra, viene la palabra daimon también en el griego, que era la divinidad menor que reparte o distribuye las funciones naturales y los destinos entre los seres naturales, incluidos los hombres. A esa característica se les daba. No era el Dios superior, pero era el Dios que regía los destinos. A estos dioses eran los que se les ofrecía el sacrificio, se les partía el sacrificio y luego se les adoraba y se les entregaba a estos dioses. Y de allí viene la palabra demonio o demonizar. Esto en el hebreo. Pero es que está escrito también para un pueblo hebreo, ¿sí? De mentalidad hebrea.
En el hebreo es el Strong 7483. Son varias las palabras que pueden significar lo mismo. El Strong 7483 es shasha. En muchas ocasiones se utiliza shasha como sinónimo de pecado. Ahora, shasha significa destruir, tal vez para ir a la ruina o arruinarse. Acto corrupto, herir, violar, estar postrado. Viene del arameo antiguo que significa destruir, ser estropeado. Algo que tenía una buena finalidad es estropeado en el camino. Recordemos que en Génesis, cuando el Señor hace las cosas, dice, y vio Dios, o vio Elohim, que todo lo que había hecho era bueno. En otras dice que tenía un buen propósito. Aquí indica que se corrompe ese buen propósito. Viene del singular, también se utiliza en el singular, nishasha, que significa ser herido, arruinado, corrompido, hacerlo inútil. Es una corrupción moral, es pervertir, es estropear. Entonces ahora entendemos por qué no causa la muerte física, pero sí causa la muerte moral o la muerte espiritual. Porque a partir de la apariencia, el hombre cree que puede definir el pecado y realmente al ver que no muere físicamente, como lo vio un día también Adán, que físicamente no había muerto, va a creer que la muerte no le toca o que el pecado no es pecado o que Dios no es Dios, que Elohim no es el Señor. ¿Por qué? Porque está cometiendo pecados y como manjar, como fruto de ese pecado, no está la muerte, está disfrutando, gozando de las pasiones y de los deleites de la carne. También nos indica al ángel destructor. Por favor, Martica, vamos a Éxodo 12, 22 al 25, por favor. Sí. Y Lore, nos alistamos Primera de Crónicas 2, 13 al 18, por favor. Éxodo 12, 22, 25 dice, Perdón. ¿Y Daniel 8, 18? Éxodo 12, 22, 25 dice, tomaréis un manojo de hisopo, lo mojaréis en la sangre que está en la vasija y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre de la vasija, y ninguno de vosotros saldrá de la puerta de su casa hasta la mañana. Jehová pasará y herirá a los egipcios, pero al ver la sangre en el dintel y en las dos jambas, Jehová pasará de largo por aquella puerta y no permitirá que el exterminador entre en vuestras casas para herir. Guardad este mandato como decreto perpetuo para vosotros y vuestros hijos. También guardaréis este rito cuando entréis en la tierra que os dará Jehová según su promesa. Ante este daño hay una forma de dar y es por la sangre de Mashiach. Recordemos que el Cordero de Pascua, el Cordero de Pesach, es Mashiach. Sí, tienes razón, Luigi. Por favor, léenos Daniel 8, 18 al 24, por favor. Sí. Dice, mientras él me hablaba, yo me desvanecí rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Luego dijo, mira, voy a manifestarle lo que ocurrirá al fin de la ira, porque el fin está fijado. El carnero que has visto, sus dos cuernos, son los reyes de los medos y los persas. El macho cabrillo velludo es el rey de Grecia, entre comillas, Yaván. El cuerno grande entre sus ojos es el primer rey. El cuerno roto y los cuatro cuernos que despuntaron en su lugar son cuatro reinos unidos de su nación, pero que no tendrán su fuerza. Y al término de su reino, cuando lleguen al colmo los pecados, surgirá un rey insolente y hábil en engaños. Se hará poderosa su fuerza, mas no por su fuerza misma. Tramará cosas inauditas, prosperará en sus empresas, destruirá a poderosos y al pueblo de los santos. En esa palabra destruirá está la de causar el daño, el shasha. La de
la de que este ser o este personaje no solamente destruye a los poderosos, o sea, no solamente le causa daño a los poderosos, atormenta a los poderosos o somete a los poderosos o hace inútiles a los poderosos, sino que mediante sus argumentos, que ya sabemos que tiene un único poder, que es el de engañar, también logrará anular, hacer, digamos así, a vista de todos los seres humanos, de todos los pueblos, hará ver como sin valor, como, como inútiles a los santos del pueblo santo. ¿Ven? Entonces, nos está anunciando no solamente ese primer evento que dio cumplimiento a esto, que fue Antíoco Epifanes, sino la venida del antimachía, que también hará inútil, hará ver como algo que sin valor la obra de Jehová en medio de su pueblo. Ahora sí, Lore, por favor, vamos a Primera de Crónicas 2, 13 al 18. Estamos hablando aquí del ángel exterminador, del ángel que viene a causar daño, porque es visto también como un ángel. Vamos, Lore. David respondió a Gad: estoy en gran angustia, pero caiga yo en manos de Jehová, que es grande su misericordia, y no caiga en manos de los hombres. Jehová envió peste sobre Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Mandó a Elohim un ángel contra Jerusalén para destruirla. Pero cuando ya estaba destruyéndola, miró Jehová y se arrepintió del estrago, y dijo al ángel exterminador: basta ya, retira tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán, el Jebuseo. Alzando David los ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre la tierra y el cielo, con una espada desenvainada en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos, cubiertos de sayal, cayeron rostro en tierra. Y dijo David a Elohim: yo fui quien mandé hacer censo del pueblo, yo fui quien pequé, yo cometí el mal, pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Oh Jehová, Elohim mío, caiga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre, y no haya plaga entre tu pueblo. Entonces el ángel de Jehová dijo a Gad que diera a David la orden de subir para alzar un altar a Jehová en la era de Ornán el Jebuseo. Dijimos Amén. alguna vez que los espíritus, estas langostas, tienen una característica primaria y es la de inducir. ¿Sí? Dijimos que era una de las principales funciones. Pero este exterminador, este ángel, tiene una función que es la de exterminar precisamente. Y fíjense que utiliza varias veces la misma palabra, plaga o peste, que es a través de ella que logra menguar o disminuir la cantidad de habitantes, logra eliminar la vida y logra llevar a la muerte incluso a 70,000 hombres en aquel momento del pueblo de Israel. ¿Cuándo se detiene? Se detiene cuando ve el lugar que el Señor ha apartado para sí, que corresponde a Jerusalén. Ahora, también utiliza dentro del hebreo, utiliza otra palabra que es la palabra ra, es el Strong 7489. Esta es, ¿por qué? Porque propiamente significa arruinar. Realmente la raíz es pedazar. Cuando una fiera habrá despedazado a José, ¿sí? Y sus hermanos lo manifiestan. Ahora, es hacer algo que era bueno, hacerlo como nada, hacerlo bueno para nada, mejor dicho, un poco, ¿sí? Ahora, es como llevar a la aflicción, a la pesadumbre, a alguien, bajarle el ánimo, llevarlo el ánimo a ceros o a menos, o a menos de nada, ¿sí? Es conmover, es causar el daño, es desagradar, devastar, doler gravemente, hacer mal o hacer maldad, es como hacerse malvado, es seguir al mentiroso, es hacerse mezquino, es mostrarse amigo, es parecer amigo, pero realmente es para quebrantar, para causar el daño. Entonces, si nosotros vamos a mirar acá en esta palabra ra, podemos entender dos cosas. Primero, que se muestra como si fuera algo a favor del ser humano,
pero realmente lo está destruyendo. Punto uno. Está destruyendo sus valores, está destruyendo toda su capacidad, lo está anulando al hombre. ¿Pero lo está anulando al hombre desde la perspectiva humana? No, lo está anulando desde la perspectiva divina, desde la palabra, desde la Torá. ¿Mm? Ese es el daño que está causando. Pero tenemos en cuenta otra cosa. Allí debemos tener en cuenta otro elemento, y es que corresponde a un bajonazo en el estado de ánimo. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que el hombre se va limitando, se va esclavizando a las apariencias, y cuando lo que se le está dando no se encuentra a la mano, esto lo aflige. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Los muchachos o los seres hoy en día, cualquiera, muchachos y adultos, y ya mayores, niños incluso, a los cuales se les quita un aparatico llamado celular. ¿Cómo entran en la aflicción? ¿Cómo le dan una importancia vital a un aparato de estos? Y esto los lleva a la pesadumbre, a perder su potencial, a que entran en aflicción. ¿Mm? Porque algo que les fue entregado como si fuese la panacea para todos sus males y todos sus dolores, ahora les es quitado, o incluso sin haberles sido quitado simplemente porque falla una señal de internet, por ejemplo. Eso son síntomas o manifiestan la enfermedad real, que es el daño que están causando estos seres espirituales al destruir los valores, los elementos que la Torah han ido siendo sembrados en el ser humano y que lo hacen potencialmente, al hombre, lo hacen potencialmente valedero, potencialmente con la posibilidad de alcanzar metas, de alcanzar el objetivo por el cual el Señor lo ha puesto sobre la tierra. Y hoy en día las metas se transforman a partir de que ahora son metas materialistas, son metas humanistas, son metas de demonios que engañan y seducen y esclavizan. Por favor, Martica, nos regalas primera Samuel 1, 6 al 10. Su rival la sahería y vejaba de continuo. ¿Qué sahería? Era un hombre, era el nombre de una mujer que era la otra esposa de Elcana, el que los padres, digamos, sí, los padres de Samuel. Ya. Su rival la sahería y vejaba de continuo, porque Jehová la había hecho estéril. Y así sucedía año tras año, cuando subían al templo de Jehová, la mortificaba. Ana lloraba de continuo y no podía comer. Elcana, su marido, le decía: Ana, ¿por qué lloras y no comes? ¿Por qué estás triste? ¿Es que no soy para ti mejor que 10 hijos? Pero después que hubieron comido en la habitación, se levantó Ana y se puso ante Jehová. El sacerdote Elí estaba sentado en su silla Hasta contra ahí, la rampa de la hasta ahí puerta. nomás. Hasta el 10 nomás. No he leído Hasta el 10. contra la jamba Ah, de ok, la sí, 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 está puerta del bien. Sí, sí, correcto. santuario Sí, de sí. Jehová. Estaba ella llena de amargura y oró a Jehová llorando sin consuelo. Miren que aquí se repite la misma palabra, aflicción, sin consuelo. En pocas palabras, lo que se transmite allí es un descontento, una aflicción que no permite ver otras cosas porque está basada en un solo objetivo. Se persigue una sola cosa. O sea, tú puedes tener todo, pero si te falta esa sola cosa, tu aflicción es profunda. ¿Mm? Eso indica la palabra que se utiliza más por corazón. ¿Por qué en tu espíritu no valora otro? Es lo que le está diciendo allí su esposo. Pero ella tenía claro que tenía un solo elemento que le determinaba la vida. Ahora, también significa Ra, que significa ser peor. Y entonces se utiliza muchas veces que dice el Señor, y esto será peor para ti. O sea, tomar la senda de la desobediencia será peor para el ser humano. Isaías 8, 1 al 10, por favor, Luigi. Isaías, 8 del 1 al 10. a ver, Correcto. dame un Después de minuto. primera de Samuel. Es que Venga. el español. Sí. Isaías 8 del 1 al 10 dice:
Toma una tabilla grande y escribe en ella, con letras fácilmente legibles, Masher Shalal Hasbaz. El despojo se apresura, la presa se precipita, es lo que significa. ¿Continúo? Luigi, entonces ahora está anunciando el despojo se apresura, la presa se precipita. Isaías 8, el mismo 8, pero vamos del 6 al 10. Ok. Por cuanto este pueblo ha rechazado las aguas que fluyen gentilmente de Shiloh y se regocija en Rezín y en el hijo de Remalía para hacer melech sobre ti, ahora Jehová traerá sobre ti las aguas de inundación impetuosas del río Éufrates. Esto es al melech de Ashur y su poder, y vendrá sobre todos tus valles y caminará sobre todos tus muros, y quitará de Yehudá todo hombre que pueda alzar su cabeza y todos los capaces de lograr cualquier cosa. Y su campamento llenará toda la expansión de Haaretz o Emmanuel, Elohim con nosotros. Conozcan ustedes los Goín y sean conquistados. Escuchen algo aún hasta los confines de la tierra después que se fortalezcan a sí mismos. Porque aún si se fortalecen de nuevo serán conquistados. Cualquier consejo que tomen, Jehová lo traerá a nada. Digan cualquier cosa que gusten, pero no sucederá, porque Él está con nosotros. Y Manuel. Él está con nosotros. Recordemos que cuando el Señor llega, uno de sus nombres es Emmanuel, Dios con nosotros, o Elohim con nosotros. Sería más la traducción, sería la mejor traducción. Ahora, el Señor aquí está diciendo, miren, ustedes escogieron a otro como rey y a otra agua, está refiriéndose a otra palabra, a otra fuente de vida. Y por eso se han hecho inútiles, incluso lo que dice allí, a unos hombres más capaces serán anulados. Los sueños, las metas serán anuladas. Lo que ustedes esperan que suceda, va a suceder, no va a suceder. Entonces van a ir bajando y van a ir entrando en aflicción. ¿Por qué? Vuelvo y les digo, porque decidieron por otro rey y decidieron que para ellos era más importante la palabra de los hombres que la palabra divina, que la palabra de Dios. Y por eso, dentro del contexto de lo que estamos leyendo, traería a los persas desde el río Éufrates para anular al rey que el mismo Judá había nombrado en contra y en contravención a la palabra del mismo Señor. Entonces, allí el Señor dice, por eso lo hará o lo traerá a nada. Esta tierra será traída a nada, será anulada. Por haber escogido, empeoraron su final, el objetivo, se perdió la meta o al errarse la decisión, pues desde luego asumieron las consecuencias. También significa ser afligido, sufrir un daño. Sugiere una aflicción que es ineludible, que no se puede evadir. Proverbios 13, 19 al 21, por favor, Lore. ¿Yo? Okay. Sí, dale tú, porfa. ¿Me escuchas? Proverbios 13, 19 al 21. Deseo cumplido, dulzura para el alma. Los necios deben abandonar el mal. El que anda con los sabios es sabio. Quien frecuenta a los necios se hará malo. Los pecadores los persiguen la desgracia. Los justos son colmados de dicha. Aquí está diciendo que también vamos esto como es que aquí ya el Señor hace para el trigo y la cizaña. Y si vamos al libro de Dios, y está más que hablar del justo y el injusto o el necio, ¿sí? Y los pone en dos caminos totalmente divergentes y totalmente separados y distantes. Está diciendo, cuando el deseo se cumple, esto es dulce, pero cuando el deseo no se cumple, es aflicción para el alma.
Pero al final dice a los pecadores, a los necios, a los rebeldes a la palabra del Señor, los persigue la desgracia. Mas a los que hemos sido justificados, nos colma de dicha. Proverbios en el mismo Proverbios, pero el 11, 14 al 15. Donde no hay buen gobierno, el pueblo se hunde. Abundancia de consejeros trae salvación. El mal se busca a quien avala al desconocido. Quien no es amigo de chocar la mano está seguro. Aquí, miren, aquí hay dos cosas que hay que diferenciar. Una, que es un consejo que él da, dice, no salga de aval, no respalde, no recomiende a un desconocido. No por el hecho de que estrechemos la mano somos amigos. Incluso dice que hay momentos en los cuales debemos abstenernos de darle la mano a alguien, así sea como simple saludo, como una formalidad. Pero vamos a lo que le precede. Dice que el mal gobierno es el que hace que los pueblos entren en la aflicción y en desdicha. Que hacer o elegir dentro de lo que nosotros llamamos democracia, un mal gobierno es hundirlo en la desdicha. ¿Por qué? Porque lo está diciendo, dice, donde no hay buen gobierno, el pueblo se hunde. Ahora, la abundancia de consejeros son de consejeros con un fundamento en la Torá, no de consejeros con fundamento en el mundo. ¿Qué otras cosas significa Ra? Significa también hacer daño, causar mediante un corazón malvado, causar el daño. Es afligir, traer calamidad, hacer obras malvadas. Es hacer malat, o sea, hacer daño, hacer lo malo. También se traduce como malhechor en libros como Isaías 1:4, pero en sí significa es romper, quebrantar, destrozar, es hacer añicos los sueños, las metas, pero por sobre todo, el buen propósito por el cual fueron creados. Es quebrantar y deshacer desde adentro. Es ser destrozado. Por favor, Martín, ¿nos regalas Isaías 24, 17 al 22? Pánico, olla y trampa contra ti, morador de la tierra. Sucederá que el que escape del pánico caerá en la olla, y el que suba de la olla será preso en la trampa. Porque las esclusas de lo alto han sido abiertas y se estremecen los cimientos de la tierra. Estalla, estalla la tierra, se hace pedazos la tierra, sacudida se bambolea la tierra, vacila, vacila la tierra como un beodo, se balancea como una cabaña. Pesa sobre ella su rebeldía, cae y no volverá a levantarse. Aquel día castigará Jehová al ejército de lo alto en lo alto, y a los reyes de la tierra en la tierra. Serán amontonados en montón los prisioneros en el pozo. Serán encerrados en la cárcel, y al cabo de muchos días serán visitados. Está hablando del día de Jehová. En ese día, los de lo alto serán juzgados en lo alto, los de la tierra serán juzgados en la tierra. ¿Quiénes? Los gobernantes. ¿Por qué? Porque habrán sometido a engaño a las naciones. Pero miren qué le precede. Le precede el pánico. Antes de eso, el mundo está en un pánico. En un pánico, ¿por qué? Porque hay tres elementos que lo están llevando, que lo están arrastrando. El pánico, cuando medianamente se calma el pánico, entonces son llevados a hervor, porque por eso lo nombra como la olla. Caerán en la olla, en el hervor. O sea, seguirán bajo presión. Para luego que cuando consideren de que, no, es que ya estamos saliendo de esta, ¡prum!, viene la trampa. Y vienen a ser atrapados. El camino es ese. El camino es primero causar terror, pánico, desasosiego. Cuando el desasosiego ha logrado su culminación, cuando ha logrado que se cumpla algo, pero además la gente se ha acostumbrado a ese pánico, entonces viene otra cosa y es mayor presión a través de esa olla que llama aquí la palabra del Señor. ¿Para qué la olla? Para que dentro de ese, dice que incluso como un beodo, significa como un borracho, van de lado a lado dando tumbo en inseguridades, en incertidumbres, ya no saben qué es verdad y qué es ¿qué es esto? Ya
No sabe lo que aquel o aquel son la incidentes que va a estar entero Pues, como borracho van de lado para otro, desde luego. Esto también indica que el hombre no sabrá dónde cobrar, poner pie firme, porque andará desde adentro, perdón, será contaminado, será envenenado. ¿Cómo, entre otras cosas, cómo se va a suceder eso? Mediante la información que estará recibiendo el hombre, porque recordemos que allí ya dijimos que la palabra daño procede de la palabra que significa condena o castigo por una ejecutada a través de una sentencia. Miren lo que está pasando en medio de las naciones. Ya el hombre no sabe a quién creer, pero se somete a las leyes que le indican que sus libertades ya han sido coartadas o han sido anuladas, que las convicciones ya no existen, sino que tiene que creer lo que el Estado, el establishment, le indica, y que la palabra del Señor es reemplazada por leyes humanas. Leyes humanas donde se permite y se alienta al aborto, se permite y se alienta la pedofilia, se permite y se alienta los tales géneros, se permite y se alienta, en pocas palabras, el anular la palabra del Señor por una humanidad y un materialismo que viene de la distorsión de la realidad. No logran distorsionar la verdad, entonces, ¿qué hacen? La anulan. ¿Cómo la anulan? Creando falsos rumores, creando cosas tales que la gente empiece a creer más en esa realidad que le quieren mostrar, que muchas veces es una realidad virtual o una virtualidad por encima de la palabra del Señor. Ahora, también significa destruirse mutuamente, ya lo dijimos, significa dividir. ¿Significa dividir a quiénes? Al pueblo. Entonces, en esa de dividirlo, los lleva a destruirse mutuamente. En el Strong 6087 del hebreo, la palabra es atzap, para la palabra daño. Esta indica fabricar o moldear, ir alterando el modelo e irlo modificando a la manera que se desea para causar el daño, para que no sienta que se le está causando un daño, sino que ya se ha adaptado a ese daño que le envían. Es moldear o modelar en el mal sentido. Es llevar a la persona a preocuparse, a sentir dolor, cólera, ¿sí? A enojarse, a entristecerse, a ser herida, pero por sobre todo a la perversión, a crear un culto. Miren que las palabras no están allí puestas simplemente al azar. Son puestas para que entendamos los tiempos en que estamos viviendo. Es formar, modelar, hacer que un objeto adquiera la forma particular de aquel que lo ha tomado en sus manos. No es el fabricante original. No, es aquel que toma un objeto ya creado y lo modifica para hacerlo como si fuera suyo. Por favor, Lore, nos regala Job 10, 7 al 9. Un segundo, por favor. Aunque sabes muy bien que yo no soy culpable y que nadie puede de tus manos librar. Tus manos me formaron, me plasmaron y luego, en arrebato, quieres destruirme. Recuerda que me hiciste como se ama el barro y que al polvo has de devolverme. Recuerda que me hiciste como se amasa el barro. Y dice, tú me fabricaste, tú fuiste el que me moldeaste, Señor. Lo está reconociendo. Allí utiliza esa palabra para la palabra formar. ¿Sí? Es hacer una imagen. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, dice el Señor. Entonces, es hacer una imagen, ¿para qué? Para que esta imagen sirva, adore, desempeñe tareas de culto, desempeñe tareas como de adoración o de práctica religiosa. A alguien
para que este alguien rinda culto a una deidad. De Mauricio, eso se trata todo. es que para adorar a esa deidad tienes que alterarte tu ADN Dime. original, ¿verdad? Ujú. Para poder Sí, adorarlo, claro. tienen que transformarlo a su esencia para que sea, o sea, una adoración total. Claro, pero mira una cosa, como la formación, en este caso, la formación es una deformación desde adentro. O sea, el ¿Sí? ser humano sigue teniendo los dedos en la misma posición, los ojos en la misma posición, seguimos siendo lo que nos da la forma de humanos exterior, pero en nuestro interior no somos lo mismo. El ADN Nos alterado. están, claro, pero volvemos a lo mismo, no requiere que esa alteración de, como tú dices, del ADN, sea, por ejemplo, el ADN mitocondrial, digámoslo de esa manera. Requiere solamente cambiar el ADN de nuestra mente, ¿sí? Que es donde el mismo Pablo dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente, ¿sí? Y dice, ¿para qué? Para que no sirvamos a las tinieblas. En cambio, lo que están haciendo ahora es modificando el ADN de tu toma de decisiones, el ADN de tu intelecto, digamos de esa manera, de tu información, el ADN de lo que te sirve a ti como ingrediente para escoger, para seleccionar. ¿Sí? Vuelvo y te digo, no requieren modificarte en el ADN mitocondrial, aun cuando no elimina la modificación del ADN mitocondrial, digámoslo de esa manera, del ADN físico, químico, llamémoslo de esa manera. ¿Sí? Pero la lucha, el objetivo básico está es en quitarte la verdad del Evangelio, la verdad de la Torah, y llevarte a adorar a esa deidad que está modificando tu mente. Incluso si tú te vas a mirar hoy en día, ¿qué es lo que buscan que se adore? El gobierno establecido. Es una de las cosas, que tú no le lleves la contraria al Estado, por ejemplo. Que el Estado tome decisiones por ti y tú creas que eso eres tú, lo que ha decidido el Estado. ¿Mm? Ahora, digamos que el enfoque que han dado acerca de todo esto, del tiempo moderno, de todo esto de la agujita, ¿sí? Es que le inyectan elementos al ser humano que ha modificado de tal manera la química del cuerpo, que incluso todos los días tú verás que anuncian un elemento o un daño colateral que se sufre por esa agüita. ¿Mm? Entonces, como iniciamos diciendo, de allí viene una palabra llamada pandemia. Dividen al pueblo a través de este tipo de cosas, lo dominan, lo llevan incluso a vivir en congoja, lo llevan a que el hombre dependa de objetos que le son dados, de cosas que le son dadas, y sobre eso funda la vida, funda su alegría, funda sus metas. No lo funda en el propósito que el Señor ha trazado al crearnos y cuando dijo que todo lo que había hecho era bueno. Vuelvo a lo mismo. No significa que tengan que alterarte químicamente. Con que te alteren intelectualmente y espiritualmente, ya consiguieron que adores a falsos dioses, Claro, a pero esas ideas modernas. yo pienso que son diferentes grados de aflicción, ¿no? Y diferentes clases de daño. Ya, Claro, están claro. ocasionando Pero, una deformidad, pero diferentes grados de deformidad, diferentes escalas de daño. pero el más grave no es el daño químico o físico. El más grave es el daño espiritual. ¿Mm? O sea, Incluso hay personas. ¿Cómo? la palabra atzap, fabricar. Ajá, ajá. Pero, Moldear. no, pero hoy en día están ¿Mm? fabricando todo tipo de cosas para hacer eso. Claro, sí. Y te están arrastrando a que si tú no eres de los que siguen eso, entonces estás dividido. ¿Mm? Claro, claro. Mereces ser separado del resto de las comodidades que te ofrece el mundo. ¿Sí? Mira, intenta viajar. Todas las restricciones que te ponen. ¿Sí?
Incluso ya en estos momentos, el señor director de la organización que a nivel global maneja lo de la parte médica y de salud, ya dijo que apoyaba las medidas que estaba tomando cierta nación oriental para impedir que sus ciudadanos tengan libertad, porque lo más importante es controlar esa modificación que sufrió el bichito y por supuestamente está causando tanto daño. Aquí, y en el caso Sudamérica, porque es así, es por Estados Unidos y Centroamérica, ya llegó, entonces ya le andan buscando ponerle nombre. Entonces, ¿para qué? Para hacerla ver como si fuera otro NH con la gravedad que llevó a que todos fuésemos aislados y entonces el mundo vuelva a sufrir de pavor, de terror, está volviendo a la olla bajo presión y desde luego a ser esclavizados. El camino no ha cambiado. Cambia el estilo, cambia la apariencia, pero las cosas siguen siendo lo mismo que bíblicamente ya ha dicho el Señor. Jeremías 44, por favor, del 13 hasta el 23, por favor. ¿Quién? Martica, por favor. Visitaré a los que viven en Egipto, lo mismo que visité a Jerusalén, con la espada, el hambre y la peste. El resto de Judá, que como refugiados vinieron acá a Egipto, no quedará invadido ni superviviente para volver a la tierra de Judá, a donde se promete volver para quedarse allí, porque ya no volverán más que algunos viven. Respondieron a Jeremías todos los hombres que sabían que sus mujeres quemaban incienso a otros dioses y todas las mujeres presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo establecido en territorio egipcio en Patros. En eso que nos has dicho en nombre de Jehová, no te hacemos caso, sino que cumpliremos precisamente cuando tenemos prometido, que es quemar incienso a la reina de los cielos y hacerle libaciones, como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros jefes, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que nos hartábamos de pan, éramos felices y ningún mal nos sucedía. Cambio. Desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de hacerle libaciones, carecemos de todo, y por la espada y el hambre hemos acabado. Pues, y cuando nosotras quemábamos incienso a la reina de los cielos y nos dedicábamos a hacerle libaciones, ¿acaso sin contar con sus maridos, le hacíamos pasteles con su efigie derramando libaciones? Jeremías dijo a todo el pueblo, a hombres, a mujeres y a todos sus interlocutores: ¿no es aquel incienso que ofrecíais en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, vosotros y vuestros padres, sus reyes, jefes y el pueblo de la tierra, lo que ha recordado Jehová y le ha venido a las mentes? Y no pudiendo Jehová aguantar más el espectáculo de vuestras malas acciones, de las abominaciones que habéis hecho, ha venido a ser la tierra vuestra una ruina, tema de pasmo y maldición y sin habitantes, como lo es hoy día. Y porque ofrecisteis incienso y pecasteis contra Jehová, y desoísteis la voz de Jehová, y no os condujisteis según la ley, sus preceptos y sus estatutos, pronunció contra vosotros esta calamidad, como sucedería. Miren, aquí, si hacemos un análisis somero, está diciendo, la gente se entregó a la idolatría. ¿Por qué? Porque materialmente vieron que les era beneficioso, o sea, que recibían favores, que recibían beneficios materiales, y por eso incluso de manera terca, así les presenten la palabra del Señor, no dejan de invocar a estos dioses, a estos demonios. Mismo suceso acontece cuando vemos Apocalipsis 9 en la sexta trompeta. La sexta trompeta, el pueblo no deja la idolatría, las hechicerías, las muertes, los asesinatos. No lo deja. Ahora, de manera como descarada. No es una cuestión de simple ignorancia, es una cuestión de descaro.
Estaba escuchando el otro día a un sacerdote y decía, no, es que nosotros no adoramos imágenes. Es como cuando tú cargas la foto de tu hijo, simplemente recuerdas a tu hijo. Sí, pero es que ante la foto de tu hijo tú no te arrodillas, no te inclinas. Ante la foto de tu hijo tú no invocas. Ante la foto de tu hijo tú no le obedeces. Entonces aquí la adoración es descarada, abierta, retadora a la palabra del Señor. Y si ya sucedió una vez, sucederá en los tiempos finales también. Ahora, para terminar, les quiero decir esto. La formación, la transformación que se hace en el ser humano es una transformación que tiene una sola meta. ¿Hacerlo feliz? No, porque acuérdense que se muestran amigos para causar el daño. Se llama daño porque el daño está en la relación del hombre con su Elohim, con su creador, con el Señor. La palabra, con la adoración que le debe dar. Y Espíritu Santo es el que ha hecho morar en nosotros cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. Y ese arrepentimiento nos trae limpieza y esa limpieza nos trae salvación por la sangre del Cordero que nos limpia. Ahora, dentro de las palabras que también se utilizan para daño en el hebreo está el Strong 6772, que es tuot, que significa angustiarse, relacionado con un estado emocional de angustia y tristeza. El síntoma mayor del daño que están haciendo las cabezas que están en las colas y que están envenenando a la humanidad se llama tristeza, angustia, pero enfocada, vuelvo y les digo, en la idolatría, en que el hombre rinda su voluntad ante lo material y ante los gobiernos humanos y de esa manera se revele a la verdad y a la autoridad divina, a la autoridad del verdadero Dios. Incluso hoy en día, la palabra Dios se convierte en un cualquiera. Eso debemos decir que ese al que se llamaría Dios, debemos concretarlo y llamarlo Jehová, porque tiene su nombre propio. No solamente es Él tiene nombre y personalidad, y nos creó a nosotros, y nosotros nos sometemos a Él y no Él a nosotros, como esperan todos que suceda cuando tú te rebelas contra Él. Isaías 54, 5 a 6 dice, porque tu esposo es tu hacedor, Jehová. Jehová Sabaoth es su nombre. Y el que te rescata, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra, o Dios de toda la tierra, se llama. Porque como a mujer abandonada y de contristado espíritu te llamó Jehová, y la mujer de tu juventud es repudiada, dice el Elohim. Está diciendo, todos aquellos que hayan sido arrastrados por todas estas corrientes que la humanidad ha querido alimentar y de la cual con la cual ha querido deformar las mentes, el Señor dice, así como vienes afligida, desviada, deshecha, que has sido inducida a creerte inútil, así te recibo y me convierto en tu esposo para rescatarte, para darte el valor que mereces, para cumplir en ti mi propósito. Afligir, contristar, entristecer, angustiar, no es la manera del Señor, pero sí es la manera del mundo para que tú le obedezcas por el temor que nace en ti, que han formado en ti. Génesis 6, 5 al 6 dice, viendo Jehová que la maldad del hombre cundía en la tierra y que todos los pensamientos que ideaba su corazón era de continuo hacia el mal, le pesó a Jehová. Al primero que le pesó es a él, el primero que sintió ese dolor fue él. Le pesó a Jehová haber hecho al hombre en la tierra y se indignó en su corazón. Y dijo Jehová, voy a exterminar de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el hombre hasta los ganados, las serpes y hasta las aves del cielo, porque me pesa haberlos hecho, pero no vea yo gracia a los ojos de Jehová. El Señor sigue valorando más al hombre, su creación de amor, que al resto de la creación. Llámense estos árboles, hierba verde, llámense animales. Por encima de todo, el Señor entregó su vida, la vida de su Hijo en un madero, para rescatar al hombre. Y nosotros que somos fruto de ese rescate, hoy podemos acercarnos a Él y encontrar ánimo, encontrar fuerza, encontrar propósito, encontrar metas, encontrar que el Señor está dispuesto a ir delante de nosotros para presentar batalla a nuestro favor. Que sin importar la aflicción en que nos encontremos, sin importar nuestro estado de salud, sin importar nuestro estado de ánimo,
el Señor ha prometido y ha cumplido que nos rescataría de la aflicción y nos llevaría a lugares de bendición. Es tiempo para vivir en lugares de bendición y no dejarse arrastrar por la mentira, el engaño, la apariencia, el temor, la aflicción, la deformación que el mundo ha ido alimentando en este tiempo. Porque si esto está sucediendo, nos debe servir también de señal que nos cause alegría, de señal que nos indica que efectivamente la venida del Señor y su juicio están muy próximos. Es tiempo de Teshuvá, es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de obedecer la Torá, es tiempo de escucharla y someterse a ella, es tiempo de adorar al único y verdadero Elohim, único Dios, que es Jehová de los ejércitos, quien se ha revelado al hombre a través de su Hijo Yehoshua y su Hijo como manifestación de su santa palabra, de su Torah. Es tiempo de volver a la Torah. Shalom, mis hermanos. Bendiciones. Bendiciones. Shalom, shalom y hasta la próxima.